Al meterse el sol, todos traían los enfermos y se los llevaban a Jesús. Y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la Palabra de Dios. Vamos a meditar Marcos 4:38. Estaba reflexionando este Evangelio y me parece muy bonito el gesto que tenía Jesús con todos. Sana a la suegra de Pedro. Hace el bien a una persona. Y esa buena acción se regó por todos lados que Jesús había sanado la suegra de Pedro. Y cuando ya era tarde, le presentaron todos los enfermos de la comunidad para que Él les hiciera bien y los sanara. Hoy el Evangelio nos enseña que las obras buenas que hagamos nosotros van a ser sabidas. Que las cosas buenas que podamos hacer por las personas, la gente se va a dar cuenta y van a difundirla, van a regarlas y van a saber lo demás. Pero las obras malas también. Los pecados, los vicios, las cosas malas que hagamos con nuestra vida, el mundo lo va a saber. ¿Qué tipo de obras haces? ¿Buenas? ¿Visitar a los enfermos? ¿Darle una medicina? ¿Ayudarlos? ¿Colaborarles? ¿O eres déspota y despreciable? ¿Cómo actúas con los enfermos? De eso hablaremos en este Evangelio, de la pastoral de los enfermos en la iglesia. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viven en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿no proceden ustedes de modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cuando uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibe el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes
son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 32 vamos a responder todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende todas sus acciones. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaban a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación del compartir de la palabra de Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente,
nuestro corazón y nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos aquí en Madrid, España, compartiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos la luz muy fuerte. Tenemos directamente el sol por la ventana, por eso me cuesta abrir mucho los ojos. Vamos a meditar este evangelio hoy de la suegra de Pedro. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Ya estoy aquí en mi habitación, en el lugar donde vamos a predicar, donde vamos a compartir la palabra de Dios durante estos días, durante estos años que Dios nos permita estar aquí estudiando. Y bueno, les comento que hoy fui a la universidad, algo muy bonito, y estamos estudiando y estamos compartiendo la palabra de Dios y estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Les invito a todos a comprarse ya su Biblia. Vamos a buscar la Biblia latinoamericana, letra grande. Y ya el 30 de este mes, día de la Santa Biblia y día de San Jerónimo, vamos a empezar a leer la Biblia en el nombre de Dios y María Santísima, y vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, un tiempo prudencial. Vamos a irla meditando y vamos a irlas compartiendo. Hoy el Evangelio nos enseña que había una mujer que estaba enferma y era la suegra de Pedro. No da detalles de cómo se llamaba, no da detalles que era una persona mayor, una persona joven, no da detalles hoy el Evangelio, si tenía esposo o no tenía esposo, de eso no detalla nada. Era una mujer enferma. Y ante la enfermedad, cuando Jesús sale de la sinagoga, visita a esa persona. Pero no solamente la visita, no solamente va y le dice que se mejore, no solamente va y le dice ojalá y se alivie, ojalá y se cure, o va a visitar a esa enferma y le dice, ay, yo tengo un familiar que se murió así, o le da palabras de desaliento, sino al encontrarse con esa mujer que era la suegra de Pedro, la sana, y luego de haberla sanado, ella le retribuye con servicio. Ella le retribuye con ayuda. Hoy la palabra de Dios nos enseña que en la iglesia existe una pastoral de los enfermos y que los enfermos deben ser bien tratados y que a los enfermos se les lleva a Jesucristo. Se les lleva la comunión, se les lleva la confesión, la extrema unción. Muchos de nuestros enfermos, familiares, amigos y conocidos están en nuestras casas muy mal atendidos, muy mal cuidados. Muchos de nuestros enfermos están en nuestras casas abandonados, sin bañarse, sin comer, sin tener medicina, sin poder ir al médico, aguantando dolores y sufrimientos. ¿Ustedes saben el desánimo que causa una fiebre? ¿Alguna vez han tenido fiebre? El desespero, el mal genio que causa la fiebre. Y aunque aquella mujer tenía esa fiebre muy alta, muy fuerte, hasta el punto de que la fiebre puede hacerlo a usted desmayar y lo puede hacer convulsionar, Cristo se acerca y le concede la salud. ¿Qué enseña el Evangelio? Que el enfermo no se abandona, que el enfermo no se tira,
que el enfermo no se le dice chao. ¿Y cuántos de nuestros enfermos hasta para la medicina no tienen y nosotros teniendo no le damos? ¿Y cuántos de nuestros enfermos necesitan nuestra compañía y no los acompañamos? Son mal atendidos, son tratados mal por los doctores, por los enfermeros, por los familiares. Se convierten en una carga, se convierten en un peso, tanto de que muchos enfermos llegan a decir en las confesiones: quiero morirme ya, Padre. No aguanto esta enfermedad. Nadie me cuida, nadie me alimenta, nadie está conmigo. Cuando la persona está buena y sana, gordo y colorado y bueno de comer asado, ahí sí se le atiende. Cuando la persona está bien, ahí sí se le presta atención. Cuando la persona no tiene problemas de enfermedad, a ellos sí queremos cuidarlos, compartir y salir. Pero el día en que alguien se enferma, parece que los rechazamos. Parece que los olvidamos. Dígame si no. Parece que le damos la espalda. Parece que le decimos: usted así no lo quiero. Pero cuando estaba sano, sí. Es más, usted sabía que hay hijos que tienen a sus padres enfermos y están esperando que tiren la pata, que se mueran para ir a cobrar la herencia. ¿Usted sabía eso? Que hay nietos que están esperando que sus abuelitos se mueran para ir a quedarse con la casa y con la herencia. Hasta ese extremo hemos llegado. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que hay personas que esperan que el enfermo se muera para recibir una pensión, un beneficio o un dinero que ese va a dejar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Bien o mal? Y así hay gente que espera que el enfermo no se alivie, no se mejora, por eso no lo atiende, por eso no le da la medicina, y el pobre enfermo sufriendo para después ir a quitarle lo que le quedaba. Y yo me quedo con las ollas, y yo me quedo con la cocina, y yo me quedo con la ropa, y yo me quedo con el dinero, y yo me quedo con esto, y se quedan con todo. Por eso nosotros debemos aprender a disfrutar de las cosas que tenemos, porque el día en que nos muramos, ahí caerá la familia como buitre a agarrarse lo que pueda y a llevárselo. Ay, Padre, va a ser así. Y ahí se pelearán y ahí se alarán el moño por estar discutiendo y peleando a costilla del enfermo. ¿Y, señor? Y para eso no son los enfermos son para cuidarlos. Los enfermos son para tenderle la mano. Y hay mucha gente que lo quiere a uno cuando está bueno y sano. Pero cuando está enfermo no, y siempre lo he escuchado. Y un padre me dio un consejo. Me decía: aproveche su juventud, padrecito. Aproveche su juventud. Porque cuando usted está joven, lo invitan a pasear, lo invitan a comer, lo invitan a una misa, lo invitan a una celebración, lo llaman y le dan una ofrenda, lo llaman y lo atienden. Cuando usted está joven y tiene salud, todo el mundo quiere oírlo, que venga el bautizo, que venga la comunión, que venga esto y que venga aquello. Pero cuando usted ya está en mi edad, el padre tenía casi 70 años, ya jubilado. Cuando usted ya está viejito, mira donde me toca dormir a mí. Mira donde me toca estar solito, abandonado. Ahí sí el padre no habla bien. Ahí sí el padre camina muy lento. Ahí sí ese padrecito no es rápido. Ahí sí le salen las críticas. No le digan que venga, porque ni siquiera se le entiende lo que dice. No le digan que venga porque es un mal geniado. Y decía el padrecito: yo prefiero estar encerrado en el seminario y no salgo de aquí porque a uno enfermo nadie lo quiere, pero a uno alentado todo lo quiere. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y ese consejo me lo da un padre. Y decía: náguara, qué realista. Mientras que el enfermo está alentado, lo quiere todo el mundo. Y cuando llega la enfermedad nadie lo quiere. Sí, señor. Y por otra parte, los enfermos, la suegra de Pedro. Dice la Biblia que una vez que la suegra de Pedro quedó sana, ella se puso a servir, fue agradecida. ¿Ustedes sabían que hay enfermos malagradecidos? ¿Ustedes sabían que hay enfermos bien groseros? ¿Que hay enfermos que dicen malas palabras, que insultan a quienes les atienden?
que los pueden estar curando y están tirando y lanzando sapos y culebras por esa boca. ¿Conocen algún enfermo grosero? ¿Conocen algún enfermo mal geniado, mal portado? Que los doctores y las doctoras y los enfermeros hacen lo posible y él con la carota de limón o ella con la carota de limón bravo, molesto. Le están tendiendo la mano, le están ayudando. La suegra de Pedro, Cristo le sanó y ella sirvió a Jesús. Ella le tendió la mano. Tenemos muchos enfermos con mal carácter, con mala actitud, que ya nadie quiere cuidar ni pagándole lo que le paguen, que nadie quiere acompañar ni dándole lo que le den, porque son personas bien groseras y altaneras, que quieren que le tenga paciencia, que quieren que los cuide. Yo le estoy pagando, pero son bien groseros. ¿Conocen alguno? Eso está mal. Miren, este evangelio, yo sé que lo escuchan miles y miles de enfermos y un saludo para todos ustedes. Y les pido a todos los enfermos que tengan paciencia. Porque la enfermedad es una carga dura, es una cruz pesada, pero que a veces hay que llevar para purificar el alma y para sanar y para curar tantas cicatrices que nos quedaron de los pecados. Y si usted no sabe por quién ofrecer la enfermedad, ofrézcala por el Padre Marcos Galvi. Y cuando le den esos dolores, diga: Señor, yo te amo, te quiero y te ofrezco estos dolores por la santificación del Padre Marcos Galvi, para que la palabra la pueda predicar. Pero resulta que tenemos enfermos inclusive que el Padre va a confesar, que el Padre ha ido a visitar. Buenas, vengo a visitarlo. ¿Y usted quién es? El Padre. Ah, el Padre. Me lo mandan a llamar a uno y se hacen los museos. ¿Y qué quiere, Padre? Bueno, yo vengo a confesarlo. Ay, no, Padre, no venga a confesarme. Yo no quiero confesarme. ¿Y entonces para qué me mandó a llamar? No, sí, tenía ganas, pero ya se me fueron las ganas. ¿Cómo hace uno para confesar a una persona que no le da la gana de confesarse? ¿Cómo hace uno para hablar con un enfermo que no tiene ni ganas de hablar? Está en el último momento de su vida, está a punto de chocolate, está a punto de estirar la pata y no se quiere ni confesar. ¿Qué hace uno? Yo recuerdo una parroquia donde estuve. Llegué a una señora italiana, no sé de qué nacionalidad. Y llegaron los hijos a buscarme, la mujer muy mala. Padre, vamos para que visite a mi mamá. Vamos. Me fui con los santos óleos a visitar a la doña con la Eucaristía, vestido de sacerdote, y llegué para allá. Buena, doña, permiso, llegó el padre. ¿Y quién lo llamó? Pues a mí nadie me llamó, me fueron a buscar. ¿Y quién lo fue a buscar? Pues sus hijos. ¿Y qué quiere? Pues vengo a confesarla, señora. Vengo a confesarla. Yo todavía no me quiero morir. El que se confiesa y usted confiesa y está enfermo se muere. Yo no me quiero morir, padre. Le dije: ah, bueno, está bien. Si no quiere confesar, no hay problema. Bueno, está bien, váyase. Si en algún momento yo siento el peso de la muerte, entonces me confieso. Y yo le dije: que no se le haga tarde, señora, porque usted no es dueña de la vida. Y que Dios le bendiga. Se puso brava. Se puso a pelear con los hijos, que para qué habían llamado al cura y que ese cura le había respondido que cómo lo curía. Me hicieron salir de la casa, yo estaba ocupado en mis cosas y el enfermo haciéndome perder tiempo. Y me fui. Llegué a la casa y en la noche: padre, mi mamá se murió, ¿qué vamos a hacer el entierro? ¿Y para qué le vamos a hacer un entierro a esa señora que ni siquiera en vida se quiso reconciliar con Dios? Si estuviera viva y estuviera aquí en la banca, se para y se va para su casa. Y los hijos llorando. Sí, padre, pero nosotros tenemos fe y queríamos que ella se confesara y no lo quiso hacer. La señora estaba a punto de morir y no le dio la gana de confesarse. Y venían los hijos que le hiciera la misa, que le hiciera la exequia. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Dígame usted, ¿cómo la ve? Hay enfermos que cuando el cura los va a visitar, que cuando el sacerdote los va a visitar, son bien groseros. Son bien groseros. Y no se quieren confesar. Y no quieren comulgar. A eso les digo: ustedes no tienen la vida comprada, ni yo tampoco. En cualquier momento nos podemos morir.
tarde que temprano. Unos primeros, otros después. Pero debemos tener cuidado algo, que nosotros debemos saber que debemos estar preparados. Y si se nos llegó una enfermedad y Cristo va a nuestra casa, debemos hacer como la suegra de Pedro, aprovechar la sanación y la bendición de Cristo para ser curados. Y no ser unos groseros, y no ser una persona rebelde. Acomódese, deje de ser altanero, déjese arreglar, déjese acomodar, déjese limpiar, déjese hacer las curas que tienen que hacerle, tómete la medicina, déjese hacer la terapia que le tienen que hacer. ¿Por qué anda de esa manera? La suegra de Pedro fue una mujer que se dejó ver por Jesús, dejó atender por Jesús, y aunque estaba muy enferma, y Jesús le concedió la sanación. Y hay enfermos que ni la medicina se quieren tomar. ¿Y cómo se van a sanar? Son unos desordenados, se la toman un día y otro día no, y después con los dolores. Y si usted está enfermo y sabe que la enfermedad la tiene a causa de tanta coca que ha tomado, y ya tiene azúcar y tiene la sangre hecha azúcar, ¿por qué usted sigue tomando coca, soda y bebidas azucaradas? Tenga 4 dedos de frente y piense bien que si usted eso lo está matando, usted lo sigue tomando. Y si usted está enfermo y el cigarro, la chimenea es lo que lo está matando, y ese humo que humo. Tenga 4 dedos de frente para pensar que lo está matando el cigarro y deje de estar fumando. Así nací, así morí y así me muero. ¿Ha visto alguna persona morir cuando tiene problemas en los pulmones, tiene el cáncer en los pulmones? ¿Ha visto alguna persona cómo sufre, cómo llora, cómo se lamenta? Y hacia allá va, y usted enfermo todavía, y todavía sigue haciendo lo mismo. Yo no entiendo. El enfermo sabe su enfermedad, sabe cuál es el problema que tiene, y todavía sigue. Los que toman, los alcohólicos, tienen problemas de cirrosis, el hígado deshecho, dañado, y todavía se pegan unas rascas y unas borracheras. No sabe que le está afectando, no sabe que le está haciendo daño. ¿Por qué se sigue destruyendo? ¿Por qué se sigue acabando? Y los dolores se intensifican, y en vez de dejar el vicio, en vez de dejar la vagabundería, ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. ¿Y cómo se van a curar? La presencia de Cristo en la casa de la suegra de Pedro representa la salud, porque también representa que la suegra de Pedro se levanta y se pone a servir. Cambia su actitud de estar acostada por el servicio al Señor. Y muchas enfermedades que nosotros tenemos han sido gracias a las malas prácticas, gracias a los malos hábitos a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de descansar, a la hora de exagerar, de ser exagerados en nuestros gustos y placeres. Y ahí están las consecuencias. Y muchas cosas sabemos que podemos cortarla, que podemos mejorarla, y ahí la seguimos alargando, y ahí seguimos haciendo lo que queremos. ¿Y cuándo nos vamos a curar? ¿Cuándo nos vamos a curar? Si seguimos en la misma rutina y en los mismos malos hábitos, y seguimos consumiendo y tomando y llevando y agarrando aquello que nos hace daño, aquello que nos destruye, aquello que nos está enfermando. La presencia de Cristo en la casa de la suegra de Pedro le concede la salud, porque esa mujer se levanta de la cama después de sanada y se pone a servir, no se queda en la cama. ¿Se acuerdan del paralítico por allá que estaba en el templo pidiendo dinero? Y cuando Jesús lo sana, ¿ustedes se acuerdan o no? ¿Qué es lo que le dice? Levántate, toma tu camilla y vete. Agarre la camilla, no la dejes ahí porque ahí te quedas. La suegra de Pedro no se quedó ahí, se levantó. Y a veces hasta mantas, promesas. Y le decimos a Dios, si me sanas de esta enfermedad, si me sacas de aquí, te prometo esto, el cielo y parte de lo demás. Le prometemos a Dios de todo. Ahí viene la sanación. Ahí viene la curación. Ahí Dios nos concede lo que le pedimos. Y después caemos en las mismas cosas que nos llevaron a caer en ese pecado, en ese vicio, en esa enfermedad. Ni siquiera le prometemos las mantas, ni le cumplimos a Dios las promesas que le hacemos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes?
Y por eso cuando nos volvemos a enfermar, nos enfermamos peor todavía, de la peor manera. Y nos enfermamos más mal de lo que estábamos. ¿Sí, Señor? La suegra de Pedro se curó, Jesús la levantó. Y me llama la atención la última parte, ya se la voy a leer, del Evangelio. Estamos meditando el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Cuando la gente se dio cuenta que Jesús era una buena persona, que Jesús había sanado a un enfermo, que Jesús había sido la medicina, la cura para un enfermo, que Jesús había sido en ese momento el que curó a la mujer, a la suegra de Pedro, todos vinieron donde Jesús y todos buscaron donde Jesús. ¿Por qué fue? ¿Por qué los llevaron? Porque la suegra de Pedro y los que vivían en esa casa hablaron bien de Cristo. Le dijeron, ahí está el médico, ahí está quien le puede curar. Cristo me sanó. Y por supuesto, cuando la gente se enteró que Cristo le había concedido la salud y escucharon el testimonio de la suegra de Pedro, trajeron todos los enfermos para que Jesús los sanara, los curara y sacara al diablo. En español, una persona buena, una persona de buenas acciones, de buenos actos, con un corazón grande y generoso, siempre va a sorprender y siempre va a hacer que otros busquen a Dios y agradezcan a Dios. Necesitamos en el mundo personas buenas que cuiden los enfermos. Necesitamos en el mundo personas con gran corazón que cuiden a esas personas. En estos días hablaba con una señora y con su hija y con su nieto. Traían al nieto en los brazos. Pequeñito, un niño muy lindo, muy hermoso. Y se me acercaba la señora y era la mamá y la hija, creo que era. Y me decía, Padrecito, ore por esta mujer. Porque ella le dijeron que el niño venía en su vientre con una malformación y que iba a nacer enfermo. Y le dijeron que había que interrumpir para que no naciera ese niño porque iba a ser un dolor, una flagelación. Y cuando ella habló conmigo, yo le dije, le mostré los videos que usted predica, le mostré las enseñanzas, que eso era pecado, no podía hacerlo. Y el médico le decía que se apurara, insistía, porque después que creciera no podía hacer nada. Lo cierto es que la mujer no le quitó la vida al niño, lo dejó nacer. Y el niño nació con una enfermedad, síndrome de Down. Y la mamá lo tenía en los brazos y la señora le decía, yo le ayudo a criarlo, yo lo cuido, yo lo acompaño. Pero qué felices estamos de que haya nacido el niño, de que haya venido al mundo, de que esté con nosotros, Padre, y que no hayan interrumpido el embarazo. Hay muchas mujeres que saben que sus niños están enfermos por anticonceptivos, por toxicidad que se metieron en el cuerpo, por diferentes causas. Cuando se fueron a casar, fueron y se buscaron a un primo hermano, fueron y se buscaron a una persona bien cercana y eso hizo que tuviera alguna complicación. Pero no solo eso, sino que no permitieron que ellos llegaran al mundo. Y yo felicito a las madres que cuidan a sus hijos y tienen sus hijos enfermos, cualquiera que sea la enfermedad. Porque cuidar a un enfermo no es fácil. Y cuidar a una persona en alguna complicación, en alguna enfermedad de esta, en alguna situación, no es fácil. Y hay muchas mujeres y hay muchos padres, modelos y ejemplos que los están cuidando. Llevábamos a Jerusalén a una niña y el papá decía, tiene una rara enfermedad en el cuerpo, no creció. Y padre, la trajimos a Fátima, a Roma, la trajimos a Roma. Y aquí en Roma la trajimos porque queremos hacer oración por ella. Y la niña creo que tenía 12 años, pero estaba pequeñita, pues. Y tenía, no recuerdo cuál era la enfermedad. Y aquellos padres esmerados, y aquellos padres cuidando y queriendo a su hijita, y que Dios le bendiga, y que Dios la acompañe. Y todos los días ven el Evangelio. Y en estos días me los encontré en una actividad y me decía, ¿se acuerda que nos vimos por allá en Roma, padre? Y vi a la niña y me acordé.
Sí, fuimos hasta donde el Padre Pío por allá, en las peregrinaciones. ¡Qué bueno! Miren, la vida no es para que usted quiera las cosas buenas, los sanos. También los enfermos se acercaban a Cristo y se acercaban en masa. Y no era que Cristo le decía, váyanse para allá, aléjense para allá. Cristo los cuidaba. ¿Se acuerdan de Madre Teresa de Calcuta? ¿No se acuerdan? Dice la historia que una vez un periodista se acercó a grabar a Madre Teresa y a verla y a entrevistarla. Y en eso Madre Teresa estaba cuidando a una persona con una llaga en el pie, enferma. Y la estaba curando y el enfermo sufría y padecía. Y el enfermo ahí le curaba con cariño, con amor y se esperaba y casi se desmayaba. Y el periodista viendo, observando a la Madre Teresa. Y cuando Madre Teresa terminó de limpiar, le dio un beso al enfermo. Y decía el periodista, Madre Teresa, ni por $1.000.000 que me den, yo soy capaz siquiera de darle un beso y de curar a un enfermo. ¿Cómo es que usted hace eso? Y dijo Madre Teresa, pues yo tampoco por $1.000.000 no hago eso. ¿Y entonces por qué lo hace? Lo hago por Jesucristo que dijo, estuve enfermo y fuiste a ver. Lo hago por Jesucristo que sanaba a los enfermos, aguantaba y soportaba a los enfermos. Y el periodista se quedó con el pico cerrado. Los enfermos hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que tenderle la mano. Hay que ir al hospital. Usted que está sano y se siente muy grande y se siente muy joven y muy bueno, vaya a un hospital, visite a los enfermos y darse cuenta de que hay gente sufriendo mucho. Perdemos la sensibilidad humana y pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Y luego, otro que se me vino a la mente. Cuando usted vaya a visitar a un enfermo, no lo visite para humillarlo. No lo visite para decirle palabras que él ya sabe o ofenderlo. Yo recuerdo una vez que estábamos en el seminario y el rector del seminario dijo, vamos a visitar creo que mi tía. Era tía, era familiar. Y nos fuimos como 5 o 6 seminaristas, varios seminaristas, y nos fuimos con el padre a visitar a la persona. Llegamos a la casa y nos pusimos a hablar con la enferma. Y la enferma emocionada y feliz porque habíamos ido a visitarla y contenta porque había ido el padre. Y llegamos y compartimos con ella. Y en eso un seminarista se puso a hablar con la enferma. Se puso a hablar con la enferma. Y le decía, ¿y qué tiene usted, señora? Y entonces la señora le decía todo lo que tenía, todo lo que tenía. Me duele aquí, me duele allá, me amputaron el pie porque sufro de esto. Bueno, estaba bien enferma, pero ahora me está doliendo eso. Y dijo el seminarista, ah, doña, pues mi tía también tenía eso. Y mi tía le quitaron un pie y ya cuando le dolía al otro le quitaron el otro. Pues ella se murió. Se murió de eso, de lo mismito que usted tiene, se murió. Y la señora empezó a llorar. El rector vio a los seminaristas y nos sacó a todos y se quedó solo con la señora. Y nos agarró en el seminario y nos dijo, si ustedes van a visitar a un enfermo y van a desearle mal, si van a visitar a un enfermo y lo van a tratar feo y le van a decir ese tipo de cosas, fulana de tal se murió, mejor que no visiten a un enfermo. Deje de estar jugando con los enfermos. Bueno, nos echó una vaciada, nos dijo, que es verdad. Cuando usted visite a un enfermo, le doy una recomendación. No se ponga a insultarlo, no se ponga a maltratarlo, no se ponga a humillarlo. No se ponga a decirle cosas como que de esto se puede morir o de aquello. Usted no es médico. Y aún siendo médico, ellos tampoco actúan de esa manera. Que le quedan 3 días de vida, que usted yo no sé qué. Tenga cuidado, tenga cuidado. Porque los enfermos también sienten, también sufren. ¿Qué hizo Jesús con la enferma? La sanó, le concedió la salud. ¿Qué hizo Jesús con los enfermos que llegaron? Los sanó, les concedió la salud. ¿Qué haces tú con los enfermos que te encuentras en el camino? Los desanimas. Les dices palabras ofensivas y groseras que les provoquen morirse, que les provoquen ya no avanzar más ni luchar más. Vamos a meditar un poquito pues este evangelio de hoy. El evangelio de
de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Vamos a buscar la Biblia, todo, vamos a meditarlo. Oído al tambor y paren la oreja. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga, estaba en la sinagoga, y en la sinagoga se leía la palabra, y en la sinagoga se oraba, y en la sinagoga se hablaba de Dios, se profundizaba en las Escrituras. En español, cuando usted quiera visitar un enfermo, vaya primero al templo, ore por ese enfermo, pídale a Jesús, pídale a Dios por esa persona. A veces los pobres enfermos en nuestra casa no tienen ni siquiera quien ore con ellos, ni siquiera quien ore por ellos. Y cuando llega la visita, esperan que usted haga una oración, que usted le pida a Dios, que le lea un salmo, que le haga un rosario, y usted ni siquiera quiere hacer eso. Dios también es importante. Cristo salió de la sinagoga y se fue a visitar a los enfermos. Y entró en la casa de Simón. Cuando tengamos la oportunidad vamos a Jerusalén. Está la sinagoga de Cafarnaúm y a escasos 20 metros está la casa de Simón Pedro. Y ahí estaba la suegra. Entró a la casa de Simón y la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Estaba muy mal, tenía fiebre y la fiebre estaba alta. En español estaba grave, quién sabe si inconsciente. ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hicieron las personas que rodeaban la enferma? No la llevaron a un chamán, no la llevaron donde un brujo, no la llevaron donde un curioso, a lo mejor le habían aplicado la medicina. Le llevaron a Cristo, le pidieron a Cristo, le suplicaron a Cristo y Cristo le concedió la salud. ¿A dónde llevas tú a los enfermos? Es que hay un yo no sé cuánto, por allá vamos a llevar al enfermo. Que hay un adivino, que hay un brujo, que hay una persona que sabe de medicina, yo no sé qué, y vamos a llevar al enfermo. Y allá el brujo agarra y le hace su brujería, le da una toma y los pone peor todavía. ¿A quién están llevando los enfermos? El otro día, en Venezuela, una persona enferma, la llevaron donde los protestantes. Y los protestantes le dijeron, tienen que hacer que crean en el Señor Jesús. Y la llevaron a un río a bautizar, un río todo picho, todo sucio. Y la metieron en el río y le cayó una bacteria y aquella persona se murió. Contaminada por una bacteria. A los enfermos hay que saberlo, dónde llevarlos. A Cristo, al Señor. Y a veces hay gente que no gasta dinero por curar, por llevar a un buen médico. Y después se gasta todo el dinero por un tratamiento continuo y costoso. Y le doy un consejo. Si usted tiene a su papá y a su mamá enfermo, si usted tiene algún familiar muy querido enfermo, llévelo a un buen lugar donde lo atiendan bien. No lo lleve a cualquier lugar ahí donde le den cualquier tipo de medicina, donde le den cualquier tipo de inyección, gente que ni sabe. Llévelo a un buen médico preparado. Y llévele al sacerdote y llévele a Cristo. Porque a veces por andar ahorrando y ahorrando y ahorrando, no se llevan a los enfermos a tiempo al médico y después vienen las complicaciones. Se agrandan las enfermedades y los problemas. Y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Conocen algún familiar agarrado, pichirre, tacaño, que no lleva a los enfermos a un buen lugar, sino que lo lleva al peor lugar del mundo? Donde ni siquiera le descubren, ni siquiera saben qué es. Mucho cuidado. Llevaron a Cristo a la casa de Pedro. La suegra estaba con fiebre. Y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Le pidieron al Señor que le concediera sanación. Le pidieron al Señor liberación. Le pidieron al Señor por ella. Miren la actitud de los alentados. ¿Se acuerdan lo que dice por allá Mateo capítulo 9, versículo 6? Del versículo 1 de San Mateo, ¿se acuerdan? El paralítico entre cuatro, ¿se acuerdan? Jesús estaba hablando en la sinagoga, estaba hablando en una casa y le trajeron un enfermo. Y como no había lugar, abrieron el techo y bajaron el enfermo. Cuando Jesús vio la fe de los hombres que llevaban al enfermo, le dijo,
ánimo hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y cuando los fariseos escucharon que Jesús había dicho que perdonaba pecados, dijeron, ¿quién sino solo Dios puede perdonar pecados? Y en el versículo 6 dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, anda, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Y la gente quedó sorprendida del poder que le había dado. La fe de la gente, la fe de los alentados. El enfermo está tirado, está acostado. ¿Qué haces tú por el enfermo? Al menos le llevas el cura. Al menos le ayudas a hacer una oración. Al menos le llevas para que el padre le lleve o el ministro le lleve la Sagrada Comunión o no. ¿Y cuántos enfermos necesitan a Cristo? Y ustedes y yo que estamos alentados no le llevamos a Cristo. El enfermo no se podía mover, la suegra de Pedro. Y le avisaron a Jesús para que fueran a curarla. Y fueron hasta allá. Oigan, Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre. Y la fiebre desapareció. Cristo curó a la enferma. Me llama la atención lo siguiente. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. La enferma fue agradecida. La enferma se portó bien. La enferma no fue grosera con Cristo. La enferma en agradecimiento le ayudó. ¿Y por qué lo digo? Porque hay enfermos que cuando están enfermos, que cuando están en la cama, les gusta que todos lo atiendan. Tráigame una pastilla, me duele la cabeza. Tráigame una pastilla, tengo fiebre. Hágame comida. Ayúdeme. Se alentó. Se enfermó la mamá que lo atendió. Se enfermó la mamá que le hizo hasta la comida, le lavó la ropa interior, le lavó todo. Y ese hijo que fue atendido por su mamá, que fue curado por su mamá, atendido por las oraciones de su mamá, lo llevó al médico, lo atendió, lo que sea. Cuando ve a su mamita enferma, ni un vaso de agua le lleva, ni una pastilla, ni una medicina, ni un carrizo hace por ella. ¿Conocen alguno así? El marido, el esposo, la mujer, el marido, el esposo enfermo, y eso la mujer se desvive por él, que el caldito de gallina, que la sopita, que el caldito, que la comida de dieta, todo. Y aquel hombre se mejora, y la mujer se enferma y cae en cama, párese usted una floja. Eso es mentira que esté enferma. Y la pobre mujer prendida en fiebre, con tremendo dolor de cabeza, limpiando y arreglando y acomodando. ¿Conocen algún marido así? ¿Que no tiene compasión por usted que se enferma? ¿Conocen alguna persona así? La enferma se alentó, se curó y se puso a servir. Se puso a ayudar. Tendió la mano, colaboró. Cuando ustedes y yo nos enfermemos, es para que pensemos en las personas que nos están cuidando, en los alentados que nos están tendiendo la mano. Y el día que ellos caigan en cama es para que le tendamos la mano. No es para que los olvidemos. Como los papás que dan la vida por sus hijos y buscan la medicina y trabajan. Y el muchachito se le enferma y al hospital lo llevan. Pero ya cuando los hijos son grandes y ya cuando los hijos son casados y el papito, la mamita está enfermo o está enferma, ni la medicina le compran. Allá los tienen tirados en las camas, en las casas, y le pagan a un extraño que los cuide. Y ellos, con tal de hacer dinero, ahí están. Hijos desagradecidos que las van a pagar. Y el día que se enfermen, no van a tener a un hijo, no van a tener a una persona que le acompañe, que le cuide, que esté con ella. ¿Va a haber? Aquella enferma que curó Jesús se puso a servirles en agradecimiento. Y a esos que nos han cuidado y a esos que nos han atendido cuando estamos enfermos, debemos agradecerles. Sí, Señor. Debemos agradecerles. Haciéndole el bien, sirviéndoles. A lo mejor no tengamos cómo pagarle, pero sí le podemos servir. Sí le podemos ayudar. Yo recuerdo una vez, la abuela de la que un día les conté, que un día estaba muy enferma
y fui a visitar y ya los hijos decían que estaba muerta, fui y le puse la santa unción. Y la abuela se levantó, ya la habían comprado hasta el ataúd, todo para enterrar a la pobre abuela. Se levantó. Y el mes siguiente que me tocó ir a hacer a la misa, la abuela me estaba esperando con un potecito de agua de mandarina, con bastante azúcar. Y me dijo, vamos, me llevó de la mano, vamos para mi casa. Y aquí le tengo una gallina preparada, padre, para que usted coma. Qué banquete me di yo. Gracias por venir a visitarme, padre. Gracias por colocarme los santos óleos y gracias por traerme la comunión. Hay enfermos muy agradecidos y que reconocen que las personas le ayudaron, que le tendieron la mano y le sirven. Pero hay enfermos bien desagradecidos que no son capaces de hacer nada. Por eso cuando usted se enferma, cuando esté haciendo algo usted por un enfermo, no espere nada. Porque hay muchos enfermos que se les olvida. ¿Conocen alguno? Pásenle la Santa Misa, el Evangelio. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. ¿Y qué hizo Jesús? Curó a los enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos. ¿Qué hizo Jesús? Le tendió la mano a todos los enfermos. De muchos de ellos salían también demonios y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían quién era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también tengo que anunciar el reino de Dios a otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas. Ahí no se quedó Jesús sanando, curando a la persona, se fue a predicar en la sinagoga. Él estaba predicando, le presentaron un enfermo, lo sanó, pero se fue a predicar. Y se fue a llevar la palabra de Dios. Y llevando la palabra de Dios también sanaba en alma y ayudaba a las personas. ¿Qué debemos aprender de Jesús? Que era una buena persona, que hacía el bien y no miraba a quién, que le tendía la mano de manera especial a los enfermos. No olvidemos a los enfermos, no olvidemos a las personas que sufren, no olvidemos a las personas que padecen. Hoy ellos están tirados en una cama, hoy ellos están postrados, a lo mejor inmóviles, pero mañana podemos ser nosotros. Y si ustedes y yo los ayudemos, si ustedes y yo le tendemos la mano, puede ser que cuando se levanten nos sirvan, puede ser que cuando se levanten nos ayuden. Puede ser, pero Cristo no se quedó ahí, agarró y se fue. No se quedó y le dijo, bueno, suegra de Pedro, yo la sané, yo la curé, ahora a usted le toca ser mi esclava. No, Señor, no espero nada a cambio. Más bien la gente lo quería retener y Cristo dijo, patica, ¿para qué te tengo? Agarró y se fue a otros lugares y siguió predicando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.